¿Y hay algo del socialismo que le gusta? Muchísimo. Para mí la gran utopía marxista de devolverle la libertad al hombre es fundamental, porque el tema con el que inicia Marx es por qué el hombre está preso, digamos, y está preso es del sistema productivo, que no lo deja ser quien quiere ser ni hacer lo que quisiera hacer, sino hacer lo que el mercado le compraría en muchos sentidos. Y me parece que hay aspectos sin los cuales uno no podría pensar el mundo. O sea, cuando usted piensa que en la revolución industrial los niños trabajaban 18 horas y fueron los movimientos marxistas los que lograron la transformación de unas estructuras que eran totalmente explotadoras, pues claro que uno lo tiene que celebrar. Pero cuando usted ya lo traduce eso, evolucionado, a que entonces usted coge los manuscritos de Marx para envolver cocaína, boletear ciudadanos, secuestrar la gente, enterrarla viva y pedir extorsión, pues eso no tiene nada que ver con Marx. Estaba pensando en José Raquel Mercado. Era un líder obrero, no hubo combate. Usted sabe lo que pasó. Sí, claro, yo tenía 13 años. Entonces me quieres endilgar un hecho. No, no a usted, pero yo era un niño, a esa organización. no me explicaba nada. Hoy, en el año 2021, yo le pregunto un hecho que no tiene que ver conmigo, ni siquiera existente. Usted sí perteneció a eso. Claro, porque es que, Vicky, te lo voy a decir, cuando tú haces ese tipo de preguntas, muchos de los que escuchan, entonces ya no piensan lo que tú piensas, sino que Petro mató a Mercado. Yo tenía 13 años y era sacristán. Bueno, pero usted sí estaba en el... Muchos de los que escuchan, entonces ya no piensan lo que tú piensas, sino que Petro mató a Mercado. Yo tenía 13 años y era sacristán. Bueno, pero usted sí estaba en el M19 cuando... 19 de mayo, 9:40 de la noche, Portal Américas. Aquí nuestros manifestantes pacíficos, quienes siempre manifiestan por redes sociales que los están matando, que están siendo atacados por la fuerza pública, donde quienes exigen día a día sus derechos humanos, pero donde claramente aquí ellos desconocen que los derechos humanos buenas noches tengan todos ustedes en esta transmisión nuevamente desde Toronto, en Canadá, en la estación número 1 latina para Canadá, me atrevo a decirlo completamente. Qué buena radio, y estamos transmitiendo en la señal digital de la compañía, más el canal de Nueva República en Colombia. Así que bienvenidos todos. Hoy tenemos invitados jóvenes, anticipadas las excusas porque D'Angelis no nos ha acompañado todavía. Aspiramos a que se una, hubo un percance ahí de energía eléctrica en su casa y entonces no lo tenemos. Sin embargo, tanto Daniel Calvo como Juan Mesa está aquí presente hoy. Voy a iniciar con Juan. Juan es hijo de una amiga, lo conozco desde muy chico, en algunas aventuras de esta curiosidad, de este liderazgo que este joven, que ustedes lo van a conocer ahorita, lo he acompañado, ha participado en elecciones en su escuela cuando estaba más jovencito, ahora es muy joven, llega a los 18 apenas, y está estudiando economía. Y él actualmente milita pues en el partido, uno de los partidos de izquierda de Colombia, liderado por el señor Petro. Nos va a explicar ambos, en este momento que son nuestros invitados, Daniel y Juan, cómo es esto. Y entonces, sin más, le quiero dar entonces la bienvenida a Juan para que a su vez comparta, nos presente a su compañero, y de ahí en adelante vamos con las preguntas. ¿Le parece? Listo. Perfecto, entonces, Juan, bienvenido, ¿cómo estás?
Muy buenas. En primer lugar, mi nombre es Juan Felipe Maza Mendoza, soy estudiante de Economía de la Universidad del Atlántico, soy el coordinador departamental del Polo Joven Atlántico y pues he hecho parte de distintos movimientos y procesos sociales. También soy creador del movimiento estudiantil USPE y pues bueno, y aclarar que Petro no es el líder de nuestro partido. Petro es pues el líder y referente de la Colombia Humana, más no del Polo Democrático Alternativo. Y pues bueno, mi otro compañero es Daniel Calvo, él es ingeniero mecánico y pues bueno, él se puede dar un poco más de, de su recorrido político y referencias de él. Entonces bueno. Excelente. ¿Qué nos dice entonces tu compañero? Bueno, primero un saludo para todos y todas las que están en este panel y las que están en la transmisión también. Me presento, mi nombre es Daniel Calvo, tengo 25 años, soy ingeniero mecánico egresado de la Universidad del Atlántico, líder estudiantil desde que inicié mis estudios en la universidad. He estado participando en distintas coyunturas alrededor de la universidad. La universidad pública te forja tanto como persona como profesional y a raíz pues, de esos procesos al interior de la universidad pudimos liderar la gratuidad universal en la Universidad del Atlántico. Hoy llevamos 3 semestres que los estudiantes no cancelan nada por estudiar en la universidad y creo que es un gran avance y es significativo. Es una muestra de que la juventud puede lograr muchas cosas si se lo propone. Excelente. Tú dices que es gratuito. ¿Y quién paga eso? Pues como en todo Estado social de derecho, el Estado. O sea, los contribuyentes. Para eso funcionan los impuestos. Perfecto. Listo. ¿Qué más podríamos agregar o podemos empezar al panel? Entonces los dejo para que puedan hacer pues de una vez las preguntas iniciales o quieren que empiece o no sé, o tienen alguna cosa. Esto es muy importante que tengamos en cuenta. Esto es un diálogo espontáneo. Para mí, o sea, creo yo que para ustedes muchachos es un ejercicio de poder enfrentar o confrontar o compartir más bien, porque esto es más que cualquier otra cosa, compartir con un pensamiento de la otra orilla. Nosotros, vamos a ser sinceros, hemos tratado de hablar, o sea, de que no parezca que un montón de viejos están atacando a unos jóvenes, que pues no se trata de eso, ni mucho menos. Pero sí tenemos unas preguntas que nos llaman mucho la atención y básicamente el objetivo del programa es precisamente eso, o sea, de ver cómo hay un grupo de jóvenes que giran a la izquierda y cuáles son sus razones. ¿Okay? ¿Está bien? Le cedo la palabra al panel, a cualquier persona que pueda iniciar con las preguntas entonces a los muchachos. Y si no, pues yo tengo ya la primera. ¿Ok? ¿Les parece? Sí, sigue. Bueno, perfecto. Entonces, primera pregunta para ustedes y es básicamente el objetivo del programa. Quiero que me expresen con la mayor honestidad posible. O sea, cuando yo te invité, Juan, y tú le compartiste esto a tu compañero, ¿qué pensaron? O sea, ¿qué están pensando en este momento que vamos a hacer en estos minutos? Bueno, o sea, supongo que pues conversar o discutir un poco o si es necesario también debatir acerca de pues las posturas que nos encaminan a nosotros a pertenecer, en este caso, a partidos políticos que hacen parte del sector alternativo. Más que eso, supongo que habrán una serie de cuestionamientos o de preguntas un poco capciosas y tal, pero pues usuales en un debate. Yo tengo una pregunta. Yo tengo una pregunta para ambos. Es la obvia pregunta, pues por la juventud se entiende que sean de izquierda, máxime cuando la historia de Colombia ha enseñado y ha mostrado que el país ha estado gobernado por la derecha, lo cual no es cierto. Ha estado gobernando por la izquierda prácticamente desde los años 30. Pero yo quisiera saber
¿qué es para ellos la izquierda y qué es para ellos la derecha? No sé quién quiera responder. Bueno, si me permites, yo puedo adelantar algo. Principalmente las etiquetas de izquierda y de derecha no son más que etiquetas. En realidad no existe una definición como tal. Está arraigado pues a la revolución industrial. Cuando se genera toda esa revolución burguesa, habían personas que querían cambiar todo, habían otras personas que no querían cambiar mucho. Entonces se ubicaban en lugares distintos. Algunos se ubicaban en la derecha, otros se ubicaban en la izquierda. Quienes querían cambiar las cosas se ubicaban en la izquierda y ha quedado esa etiqueta a raíz de la historia. Las personas que generalmente luchan por cambiar el status quo son etiquetadas como personas de izquierda y ha quedado pues en la retina de todos que ser de izquierda es querer un cambio, pero no es más que una etiqueta. Yo quería también como agregar algo y pues es en torno a una de las frases que en la mitad de la intervención Daniel mencionaba, y es que el tema de la izquierda nosotros pues lo vemos y creo que la historia lo demuestra así, y es pues todas esas políticas o esas acciones que intentan transformar aspectos que no benefician a la sociedad, sino por el contrario la perjudican. Y el término derecha, una frase muy breve, son las personas o son esos movimientos políticos que se oponen a estos cambios que la sociedad quiere reivindicar. Listo. Bueno, yo quiero razonar un momento en lo que acaba de decir tanto Daniel como Juan, en torno a qué. Bueno, ustedes, digamos que la izquierda por antonomasia siempre tiene, digamos que un argumento, o el argumento principal es libertad, libertad, libertad. Entonces, libertad como en todo sentido y este tipo de cosas. De hecho, algunos de ustedes se consideran anarquistas porque piensan que no debe haber ningún tipo de coacción en la sociedad. Pensando en eso, entonces, ¿cómo, y yendo al principio a lo que mencionaba Daniel sobre la educación, cuando un Estado está usando, un Estado patrocina la educación, ¿qué peligros se podrían correr? Cuando un Estado, estoy hablando de la estructura estatal como tal, esta estructura, ¿cómo puede influir en la educación? ¿Habría algún tipo de hegemonía por parte del Estado para impartir un tipo de educación que no sea libre, más bien, sino que se esté influyendo para ideologizar al pueblo? ¿Qué piensa Daniel? Porque fue el que habló sobre la educación en un principio. Daniel habló, por ejemplo, dijo, bueno, los impuestos deben ser usados para la educación. Por tanto, si esto es así, Daniel, significaría que la estructura estatal como tal, que está captando los impuestos, pueda influenciar directamente en la educación de los colegios y de las universidades. ¿Qué piensan ustedes sobre eso? Bueno, yo creo que el hecho de que el Estado le permita a los jóvenes, a la ciudadanía que se eduque, solamente genera un peligro para el establecimiento, para el status quo, y genera un peligro pues para las personas que se benefician de que los jóvenes y las personas no estudien. Si bien los países con los más altos niveles de analfabetismo o de corta educación son los países con más corrupción, por ende una labor del Estado garantizarle a sus ciudadanos, sobre todo en un Estado social de derecho, garantizarle a sus ciudadanos la educación universal. Ahora, no quiere decir que el Estado vaya a adoctrinar a los estudiantes, porque todavía no ha habido ni un solo caso donde el Estado adoctrine a las personas.
y si adoctrinan a las personas en los términos que varias personas de derecha lo dicen, esas estrategias también se utilizan en países de derecha, países neoliberales y países imperialistas como en Estados Unidos, que en el colegio le inculcan a los estudiantes una ideología nacionalista, una ideología abiertamente de derecha. Entonces no es per se que lo haga el Estado de izquierda. Eso todavía no se ha dado, no hay ningún Estado que adoctrine a los estudiantes, solamente se lucha para que las personas puedan tener acceso a la educación y para que así pueda haber una menor brecha social en los países. Yo quiero que intervenir, qué pena, antes de... hablan del imperio de Estados Unidos. Yo vivo en Estados Unidos, mis hijos estudian en colegios públicos de Estados Unidos y los colegios públicos de aquí de Estados Unidos son todos de izquierda, todos absolutamente. Son del Partido Demócrata, enseñan ideología de género, enseñan cosas contra los valores, enseñan mentiras, asegurando que el Ku Klux Klan, por ejemplo, fue creado por el Partido Republicano, cuando la historia demuestra que fue creada precisamente el Ku Klux Klan por los demócratas que eran los esclavistas. Los republicanos, que al sentir de los dos amigos acá serían de la ultraderecha, en realidad estaban a favor de las libertades civiles y de las libertades de todo tipo acá en Estados Unidos. A mí me llama la atención que ellos hablan de que la izquierda, ambos coinciden en eso, de que la izquierda es cambio, de que quien se opone al cambio es de derecha, que desea mantener el status quo. Yo pregunto, en ese orden de ideas y bajo ese razonamiento, el régimen castrista que desea seguir manteniendo el status quo es de derecha y la gente que sale a protestar contra ellos es de izquierda. Lo mismo en Venezuela, la gente que como Maduro, Chávez, que desean, bueno, Chávez ya murió, desean mantener el status quo comunista, es de derecha, y la gente que se hizo matar allá, los muchachos jóvenes que ofrendaron su vida por el cambio, serían de izquierda. Yo también quiero, perdón, antes de una cosa, pues yo vivo en Canadá, mis hijos estudiaron en colegio público en Canadá y zurdos totales, exactamente el experimento más peligroso que hay en términos de lo que tiene que ver con ideología de género y todo este tipo de políticas de izquierda, obviamente ahorita a cargo de Trudeau, son bárbaros, y eso es bien interesante. Bueno, sobre como la primera parte que el compañero anterior mencionaba respecto a que el Partido Demócrata pues es de izquierda porque tiene o hablan acerca de unas posturas de género y pues realmente el Partido Demócrata en Estados Unidos también corresponde a un partido de derecha, porque si bien es cierto, hacen referencia a algunos aspectos de democracia, como lo pueden ser los temas ambientales o algunos temas de género, al final las políticas realmente no son encaminadas a unos cambios reales, ni siquiera son enfocadas a unas transformaciones y al menos un poco importantes. De hecho, ahora mismo el Estado de Estados Unidos pertenece a un gobierno demócrata, pero al final de cuentas las políticas en cuanto a militarización, con las políticas en cuanto a temas internacionales, las políticas incluso internas, todo sigue siendo igual como en el gobierno anterior y en algunos casos incluso peor. No. Yo sí quisiera enfatizar en eso. ¿Qué partes exactamente? Especifiquemos qué partes, por ejemplo, en cuanto a la política militar o la política interna, siguen siendo igual al gobierno anterior y que usted pueda considerar que son de derecha, hablando del gobierno del señor Biden. Para mí, o sea, realmente sí mencionaba que las políticas que son diferentes son las encaminadas a temas tal vez que hablan de temas de género, temas ambientales. Pero, por ejemplo, el señor Biden ahora mismo es una de las personas que propició y que permitió los temas que están ocurriendo en los países árabes, por ejemplo. ¿Qué temas? Los temas
con el Estado de Afganistán, por ejemplo. Él sacó las tropas americanas de Afganistán. Sí, sacó las tropas americanas, pero al final realmente la intención no sigue siendo, y la intención de sacar las tropas norteamericanas de Afganistán, pues realmente no hacen parte de dejar o aparentar más bien que no están desmilitarizando, pero al final de cuentas ellos siguen manteniendo un control internacional y un control político en torno a esto. ¿Cómo controla Estados Unidos a Afganistán? Bueno, sí, yo te puedo complementar. Las tropas de Afganistán salen porque el expresidente saliente de Estados Unidos se le ocurrió negociar con los talibanes, y en esa negociación pactaron la salida de las tropas. Yo creo que en ese momento Biden todavía no era presidente, aunque para mí Biden también es de derecha, principalmente por la posición que ha tenido con los gobiernos latinoamericanos. Un ejemplo es el gobierno de Cuba, el gobierno de Venezuela, la injerencia que sigue teniendo sobre la OEA, que sigue siendo un instrumento de Estados Unidos para perpetuar las políticas neoliberales en los países de Latinoamérica. Si Biden en realidad fuera un presidente mínimamente de izquierda o mínimamente democrático, lo primero que haría sería levantar el bloqueo contra Cuba y restablecer las relaciones con Cuba. Como lo hizo Obama. Lo hizo Obama. Perdón, es que se nos quedaron porque creo que hay unas preguntas bien interesantes que se hicieron. La pregunta, creo que la hizo Jason, o fuiste tú, Ricardo, sobre los muchachos que luchan contra Maduro porque están en contra del status quo, son de derecha. De izquierda, y según ellos. La gente que está en Cuba luchando contra los Castro son de izquierda. Castro es de derecha, según los compañeros acá. Porque estamos hablando de que el hecho de estar en contra del sistema es inherente exclusivamente a la marca izquierda. Sí. No, eso es por cómo nace la etiqueta de izquierda y de derecha. No quiere decir que esas sean características intrínsetas de ser de izquierda o de derecha. Ahora, si nos ponemos a hablar de los compañeros de Venezuela, no sé si ustedes conocerán a Loren Saleh. Loren Saleh es un muchachito que fue expulsado de Colombia porque estaba entrenando con paramilitares. Loren Saleh es una persona que tiene fotos con neonazis en Bogotá. Yo dudo mucho que una persona de izquierda, una persona democrática, se tome fotos con un neonazi, con Loren Saleh. Yo conozco personalmente a Loren Saleh. Uy, qué lástima. Tengo fotos con él, no sé por qué no las ha publicado, pero Loren Saleh es un hombre chavista, aliado del régimen de Maduro. Sale supuestamente... acá en Colombia aliado de Álvaro Uribe. No es aliado de Uribe. Es que Uribe es maoísta, a eso vamos al tema. Pero sí, claro. Sale Loren Saleh supuestamente torturado como Leopoldo López del régimen de Maduro, gordito, sin ninguna marca. ¿A dónde se va? No se va a Estados Unidos al gobierno de Trump, sino se va a España, al gobierno de este Sánchez, de Podemos, de la izquierda, y se convierte en un falso opositor al régimen de Maduro. Él es chavista, siempre lo ha sido, está su carné por ahí rodando. Eso es puro cuento. Su familia siempre fue chavista, él ha sido chavista, y ese tema de cuando fue a Colombia y hablar por Skype, de decir vamos a acabar aquí y vamos a armarnos, muchachos, y eso es cuento, eso es ridículo. Eso es ridículo. A mí me invitó muchas veces a la frontera con Venezuela, nunca quise ir porque me parecía que era una trampa. A la frontera con Venezuela, que le estaban entrenando muchachos, y decía, yo no sé dónde saca él tanto dinero para viajar por todo el mundo si la derecha no tiene plata. Los de la plata son los de la izquierda, son los que se financian con las ONG internacionales y obviamente financiados por el narcotráfico, pero la derecha en realidad no tiene plata. Ahora ustedes mencionan a Uribe como un hombre de derecha, y ahí está la cuestión, creo yo,
la gran motivación de los jóvenes como ustedes que piensan que Uribe, si lo he mencionado yo muchas veces en conferencias y eso, ustedes razonan. ¿Quién es la derecha en Colombia? Uribe. Semejante tipo tan corrupto. Si eso es la derecha, yo me voy para la izquierda. Es que Uribe es de izquierda y es su historia política. Él es maoísta. Su padre ideológico fue Gerardo Molina, de los padres del comunismo en Colombia, el que llevó a toda la literatura de Mao, el que primero empieza a publicar sobre Mao en Colombia. Y él siempre lo ha dicho, yo no soy de derecha, como tampoco Iván Duque, como tampoco Juan Manuel Santos. Son de la tercera vía, son izquierda. Entonces, ¿usted quién sí es de derecha? No hay. Yo no conozco a nadie de derecha con valores en Colombia. Déjeme intervenir un momento aquí. Cuando se habla del maoísmo, Juan y Daniel, bueno, uno de los principales elementos para poder, digamos, describir el maoísmo es que es una forma de comunismo, como lo dice Ricardo, de tercera vía, que es más solapada de lo normal. ¿En qué sentido? De que ellos se meten culturalmente. Y ustedes lo pueden ver básicamente en la historia de Colombia. Miren el gobierno de Álvaro Uribe. Bueno, primero tenemos que categorizar esto. Hay unos elementos que describen el comunismo y es alza de impuestos, estatización. Estatización, entiéndase por el Estado acumulando poder y acaparando cada nivel de la sociedad. Entonces, entre otras cosas, la educación. Por eso les preguntaba en un principio el asunto de la educación, porque el comunismo o el socialismo que ustedes pretenden seguir, Polo Democrático, Partido Verde, el mismo uribismo, la Colombia humana. Por eso el espectro político de derecha en Colombia no existe. Mire, una cosa, espérame un segundo, porque es que se me pierde la idea. Entonces no podemos como categorizar ningún partido político en la parte de derecha del espectro. ¿Por qué? Porque hay unas cosas que definen la verdadera derecha. Y Daniel dijo en un principio, dijo, no, izquierda y derecha son simplemente, ¿cómo fue que lo dijo? Etiquetas. Pues eso resulta que es absolutamente incorrecto. ¿Por qué? Porque un Estado que acapara poder, y ustedes lo ven en el uribismo, por ejemplo, y ha sido siempre lo que han hecho. Son dueños de la educación, son dueños de la salud, son una cantidad de ministerios en donde han acaparado todo el poder, ¿sí? ¿Para qué? Para controlar cada área de la sociedad. Los impuestos, las pensiones. ¿Acaso el uribismo ha tratado de hacer algo diferente a eso? Pues esto resulta que no es así, lo que nos indica que el uribismo no pertenece a la derecha, porque la derecha, históricamente hablando, nos dice que es liberal en ciertos asuntos. Por ejemplo, un Estado pequeño, en donde el Estado no cobra tantos impuestos, sino que es un Estado donde hay un impuesto único, ¿cierto? Pero para todos por igual. Entonces, en Colombia nunca ha existido la verdadera derecha. En América Latina no ha existido. ¿Por qué? Porque, bueno, hay otras circunstancias. Ricardo, ¿qué iba a decir? Yo pienso que los muchachos están pensando en este momento en los paramilitares. Antes de que salgan con el cuento de los paramilitares, les digo, los paramilitares salen todos del EPL, los cabecillas paramilitares, Mancuso, todos ellos salen del EPL. ¿Qué es EPL? Ejército Popular de Liberación, maoísta. De ahí viene José Obdulio Gaviria, el mismo Álvaro Uribe, como maoísta. Era su primera campaña política la hace Álvaro Uribe con todos los del EPL, por eso es que ayuda a la gente del M19 también. Compañero de él de partido con Gerardo Molina era Iván Márquez, era Bula Escobar, era Angelino Garzón. Miren cómo se rodea este señor Álvaro Uribe. El tipo es de izquierda por donde se mire. Lo que pasa es que es un tramposo y es un tipo que ha engañado a Colombia, porque la gente piensa que darle plomo a las FARC es ser de derecha, pero entonces el EPL le dio plomo a las FARC y no era de derecha, era de izquierda. El M19 le dio plomo a las FARC y no era de derecha, era de izquierda. Lo que pasa es que el estalinismo siempre ha peleado con el maoísmo
en Colombia, desde que murió este señor Stalin, desde que muere Mao, se enfrentan las dos facciones y Colombia no fue ajeno a eso. Les recomiendo la historia de Arocha sobre la historia del maoísmo en Colombia. Y el asunto es ese, que yo sí pienso y he sostenido mucho que la izquierda, el izquierdismo es una falsificación burda del cristianismo, porque lo que pide la izquierda, lo que está en la cabeza de ustedes, es válido. Igualdad social, no igualdad que todos ganemos lo mismo, sino igualdad social, igualdad de derechos, igualdad de oportunidades, justicia, no corrupción. Esos son valores cristianos de derecha. Lo que pasa es que la izquierda los toma, se inventan ese discurso, dicen que lo van a hacer, nunca lo han hecho. Los países comunistas nunca lo han hecho. Y este señor Gustavo Petro, al que ustedes admiran, un sicario de lo peor, que asesinó personalmente, disparó contra el sindicalista José Raquel Mercado, no en combate, lo asesinó, lo ajustició. Y un tipo que ha matado gente, que ha secuestrado, que ha planeado las grandes masacres. Yo no sé cómo pueden seguir a un bandido como estos, narcotraficante también como miembro de esa banda del M-19. Entonces, muchachos como ustedes, que la izquierda viene cooptando la educación desde el año 30, exactamente cuando entra Enrique Olaya Herrera, el primero que sale elegido por el socialismo del Partido Liberal, coge la educación y ahí han hecho un trabajo fabuloso. Y la prueba está en ustedes. Yo soy de la Universidad Nacional, yo lo viví. Yo viví ese ambiente terrible donde se mostraba románticamente el sueño de la izquierda de ayudar al pueblo cuando con la misma bandola. Es que no ha habido un solo presidente que podemos decir, hombre, de derecha. Samper de izquierda, Uribe de izquierda, el mismo Pastrana, socialdemócratas. Yo no sé cómo están ustedes pensando en eso, pero pues esto me corrobora lo que pienso. El socialismo es una impostura del cristianismo. Vamos a darle espacio a los muchachos para que tengan, porque si no nos quedamos aquí, tú sabes. Sí, o sea, iba a intentar como decir varias cosas de las que pues han venido mencionando, que por favor, o sea, en primer lugar, que un grupo de personas pues marchen o que se protesten o que estén en contra de un gobierno específico, no necesariamente eso los va a hacer de izquierda como tal. Lo que nosotros estamos refiriéndonos y lo que estamos mencionando es, pues, si esto sucede en pro de generar acciones y de generar políticas que realmente beneficien a la sociedad. Si no, pues realmente no correspondería a un sentir de izquierda, pero después menciona que realmente en Colombia no hemos vivido bajo una derecha 200 años, sino que Uribe no es de derecha, sino de izquierda, etc. Pero yo no creo que realmente corresponda ser de izquierda, como obviamente no lo es Uribe, pues permitiendo que en su gobierno mueran más de 1.500 jóvenes por paramilitares, promoviendo leyes de salud que vuelven la salud como un negocio y perjudican a la sociedad en general, con un sistema de salud que es precario y con un sistema de salud que realmente, pues reitero, no beneficia a la sociedad, sino por el contrario, genera trámites mucho más pesados, extiende las horas de trabajo, haciendo y bajo el argumento de que Colombia la gente es muy floja, genera políticas. Sí, es izquierda. Y los paramilitares son de izquierda, no son de derecha. Un segundo. Genera propuestas como la que ayer yo estaba debatiendo, la ley 099, donde pretende que los jóvenes ya como profesionales lo sigan tratando como estudiantes y ganen un salario mínimo por 2 años. Izquierda, bajo esta lógica, ni siquiera tampoco existe realmente, por ejemplo, un gobierno de izquierda, porque mencionaba el comunismo bajo unos conceptos que realmente creo que no corresponden al comunismo, y porque realmente, por ejemplo, lo que se busca dentro del comunismo sería más bien un gobierno o una dictadura del proletariado como tal, no un gobierno dirigido por personas que obviamente son sus intereses personales, sino donde la mayoría
de la población productiva, o sea, quienes puedan definir unas políticas que de verdad beneficien a la sociedad y que a su vez pues sí sean planificadas y que se puedan aprovechar al máximo los distintos espacios productivos de la sociedad. Entonces, o sea, pues, Castro es de derecha. Acaban de decir como un montón de cosas que... ¿Castro es de derecha? ¿Cómo? Castro es de derecha porque es un dictador, ¿no? Yo no y tiene la pobreza. No, pregunto. Castro es de derecha, pues él no quiere, ninguno de los Castro quiere el beneficio para su pueblo, los tiene esclavizados, los tiene sin salario, con respecto a eso, yo lo que creo es que estamos llenos de falacias, porque si me dicen que en Colombia no hay ningún político de derecha y que Álvaro Uribe no es de derecha, yo te la tiro de vuelta. Colombia no tiene ningún político de izquierda. Todos. Gustavo Petro no es de izquierda. No, señor. Gustavo Petro votó a favor del ingreso de Colombia a la OCDE, y ningún político de izquierda, ningún comunista estaría a favor del ingreso de Colombia a la OCDE. Gustavo Petro votó a favor de Alejandro Ordóñez, un inquisidor que quemaba libros. Ninguna persona de izquierda iba a votar por Ordóñez. Y en 2018, ¿Petro es de derecha? Su campaña, no, es que yo te digo, si tú me tiras ese argumento que es falaz, te la tiro de vuelta. Yo le digo, tampoco es de izquierda. Yo le contesto, Petro es absolutamente de izquierda, es maoísta, igual que Uribe. Lo que pasa es que Petro es megalómano, por supuesto. Es que, por Dios, muchachos. Tres características de que Petro es de izquierda o que él quiere estatizar. 1, es maoísta. 2, seguidor de la teología. No, pero esas son percepciones. Él lo ha dicho. Él lo ha dicho. No, estudie, pregúntele en 2018, en su campaña, Gustavo Petro decía que su plan de gobierno era la implementación del capitalismo. Máxima figura, que es Gustavo Bolívar. ¿Tú crees en serio que Petro es de derecha? Ahora él está diciendo que él es sacristán. Petro está diciendo en este momento que es sacristán y que es católico y cree fervientemente en Dios. ¿Cuál Petro le creemos? ¿El de hoy o el de ayer o el de hace un mes o el de hace unos años cuando asesinaba a niños y los quemaba y hacía sacrificios? Tengo una pregunta. Yo le creo al Petro que destapó el paramilitarismo, que descubrió que más del 30% de... Vuelvo y le digo, el paramilitarismo es maoísta. Mire todos los cabecillas. ¿Y por qué el discurso de Carlos Castaño es anticomunista? ¿Y por qué no persiguió personas de derecha? No es anticomunista, es antifar. Claro que sí, es anticomunista. No, antiestalinista. Léase los libros de Castaño, que yo me los he leído todos. Los paramilitares atacaron a Ida Bella con un rocket. Yo no creo que... Porque ella es estalinista y le dieron plomo a las FARC. Daniel, tú dices, que dices que Gustavo Petro no es de izquierda. Dime por favor. No, yo no digo eso. Te la tiro de vuelta porque ese es un argumento falaz el que me están dando. Bueno, ¿de qué partido, de qué movimiento guerrillero salió Gustavo Petro? El M-19 es una guerrilla liberal. El M-19 jamás abogó por ser una guerrilla de corte comunista. Eso es absolutamente falso, es una falacia histórica, Daniel, y tienes que mirar la historia, porque precisamente ellos siempre estuvieron predicando ese evangelio comunista. Es decir, si tú empiezas a estructurar un argumento con base a una falacia, pues de ahí para abajo todo lo que vas a construir está mal. Entonces, las FARC son comunistas y tenían nexos con el M-19 en su época. ¿Cómo las será FARC, esto? Las FARC fundaron el M-19. ¿Cómo será esto, Daniel, de real que cuando, bueno, si tú lees algo sobre Pablo Escobar se declaraba de izquierda y Pablo Escobar financió el M-19 para meterse en el Palacio de Justicia? Entonces, el M-19 fue un movimiento de izquierda, como la Unión Patriótica. Ahora, no nos vamos a meter en el lío de que los mataron y que no sé qué, no. Metámonos en el asunto ideológico, porque hay unas cosas, unos elementos que componen a la izquierda y que tú dices, bueno, nosotros vamos a hacer, bueno, te voy a hacer esta pregunta. Tú dices, el uribismo es de derecha, Daniel y Juan. Entonces, explíquenme ustedes por qué el uribismo es de derecha.
aparte del asunto de que han matado o no han matado. Es decir, hay unos temas ideológicos y de gobierno que ustedes deben identificar y decir, bueno, esto es de derecha, ellos son de derecha por esto, esto y esto, unas políticas, ¿cierto? Explíquenme ustedes por qué consideran eso. O sea, ahorita estaba mencionando algunos hechos concretos más allá de los actos paramilitares que obviamente también corresponden a eso, pero estaba mencionando muchas políticas que han implementado desde partidos como el Centro Democrático que obviamente nos perjudican a nosotros. Entonces, pues, ¿cuáles, por favor? Dime, por ejemplo, ayer mismo, hoy en la mañana, el Centro Democrático hizo que se aprobara en la Comisión Séptima del Senado la Ley 099, que pretende que los jóvenes menores de 30 años que se acaben de graduar ganen un salario mínimo durante un año o máximo 2. ¿Eso es de derecha? Precarizando obviamente el ¿Eso trabajo. es de derecha? Juvenil. Claro que sí, porque No. estamos... Pregunte cuánto cuesta un joven, cuánto le pagan a un joven en Cuba, que es un gobierno comunista. Pero eso es completamente derecha, porque son los austriacos que Castro es de opinan. derecha. No, es la Escuela Austriaca de Economía la que dice que los salarios tienen que ser bajos porque así se aumenta el empleo. Cosa que Entonces es Castro totalmente sigue falaz. la escuela, Castro y Maduro siguen la escuela austriaca. O sea, Castro y Maduro siguen la escuela austriaca. Son de derecha. El hecho que miren los salarios, paguen- miren los no, salarios el en hecho- Cuba, miren los salarios en Venezuela. No, Sí. el hecho, Mirémoslo. no, Claro. no, Sí. no, lo puedes míralo aquí. Mirémoslo allá. Explícalo, Daniel. ¿Por qué crees comprobado que es bajar los salarios no corresponde a aumentar el empleo? No se ha comprobado en ningún país. Díganle eso a Castro, díganle eso a Maduro. Pero cuando Maduro y cuando los Castro abogaron por disminuir el salario básico. Por Y el al amor de contrario, Dios, todos mire, los años lo están mire aumentando. la inflación, ni con una carretillada Por de eso. dinero se compran ustedes un pan allá. Yo Pero tengo es que amigos totalmente venezolanos. distinto. Estás comparando peras con manzanas. El hecho No, de que el estoy salario, comunicando, claro que sí. estoy llegando al punto porque las medidas que No. toma el Centro Democrático son las mismas medidas No que son las toma mismas. el régimen de Maduro. No son las o que mismas toma porque el régimen de Castro. mencióname. No son las mismas porque me puedes mencionar tú un momento de la historia con Chávez, con Maduro, con Fidel, con Raúl o con Díaz-Canel, donde se haya reducido el salario mínimo. Por el amor de Dios, miren el tema de la inflación. Por Dios, No, pero ¿en qué mundo viven? Amigo, muchachos? están mezclando ¿En peras qué con manzanas mundo porque la viven? inflación, No, la inflación estamos en Colombia, izquierda la inflación en con Colombia izquierda. también es alta. La inflación en Colombia también es alta. Por El eso, costo de porque vida son de también es alto. izquierda, señores. Llegaron al No. punto, son de izquierda. No. Claro. No. El costo de vida en Colombia es alto. La inflación es alta y reducen Igual que, el salario igual que en mínimo. Venezuela. Por eso, y reducen el salario mínimo. Claro Eso es que una sí. política de Es que, izquierda. mira, O sea, mira, reducir- Daniel. Izquierda. No, pero Daniel. respóndeme. ¿Reducir el salario mínimo es una política de izquierda? Empobrecer al pueblo es una No, pero política esa no de es la la pregunta. izquierda. Esa no es la Claro, pregunta. Esa no es claro, la suben pregunta los que te impuestos, hice. bajan los salarios. ¿Qué más Pero quieren, esa no es la muchachos? pregunta. Esa no es la pregunta que te Claro hice. que sí. Mira, Claro que sí. Daniel, ¿Cuál es el Daniel, efecto la de pregunta reducir que un te salario hice. si supuestamente lo reduce? Estamos hablando de un mercado abierto, de un mercado donde si a ti no te conviene, el salario no baja. Te mueres de Y hambre. si no Daniel. encuentras otra cosa, O sea, eso es lo que te toca a ti. Tienes la posibilidad de trabajar por la mitad del salario mínimo o morirte de hambre. Tú eliges. El mercado te da la opción. Mira, Daniel y Juan, tú que estás estudiando economía, le recomiendo a un político, a un economista que se llama Miguel Ancho Bastos, un gallego. Él, bueno, anótenlo porque deben estudiarlo. Uno de los temas que digamos que impactan a nuestros países de América Latina tiene que ver con la diferenciación entre capitalismo puro y el capitalismo intervenido. Entonces, estos elementos que ustedes están tomando en cuanto a que el Estado debe participar en la economía, pues es una política de izquierda, Daniel y Juan. Porque si fuera un Estado liberal y de derecha, por eso les decimos, el uribismo no es de derecha. En América Latina esto no existe. Si fuera de derecha, la economía... Bueno, son neoliberales y los neoliberales son de izquierda. Entonces,
Mire, escuchen esto, muchachos, por favor. Entonces, si esto fuera así, el Estado debería librarse de la carga económica. ¿Para qué? Para que el pueblo mismo pudiera manejar la economía. Pero ¿qué pasa aquí en Colombia? Tenemos un Ministerio de Hacienda que dicta, digamos, maneja el Banco de la República, y que es capaz de decir cuánto, determina los precios, determina la economía, determina absolutamente todo dentro de ese sistema económico. Eso se llama capitalismo intervencionista, que capitalismo más intervencionismo igual socialismo, porque el capitalismo puro deja que no el Estado maneje la economía, sino que el pueblo maneje la economía. Bien, entonces ustedes hablan de esto, de que Petro está, mayormente los partidos de izquierda van a brincar y van a decir, no, es que el gobierno está poniendo políticas que van en contra del pueblo y que no quieren que el salario mínimo se aumente. Pero resulta que es que eso no tiene que ser temas de ningún gobierno ni de ningún Estado. El Estado no puede manejar la economía porque es una política de izquierda. Yo creo que, o sea, la misma recomendación tal vez de nosotros referente a leer sobre un señor, pues más bien te devolvería y te recomiendo leer tal vez algunos libros donde sí hablan de socialismo y tal vez comunismo. No sé, tal vez algunos textos de lo que Marx mencionaba, y creo que en el comunismo, aunque y hacías referencia a como un capitalismo intervencionista es igual a socialismo, cuando realmente en el socialismo y en el comunismo lo que se busca sí es que haya una intervención del Estado, sí es que haya una planificación efectiva del Estado, pero a través del proletariado como gobierno, no a través de... Juan, ¿tú conoces un espera, país un segundo, en el planeta Tierra pero que sea un segundo, exitoso escucha. en Un segundo. ese espectro político? Por Sí. eso mismo, entonces lo que tal vez no existe sería el socialismo real. Entonces, deja y termino lo que estaba mencionando. Petro. Sí, sigue porque quiero responderte con algo. Sigue porque quiero responderte. Deja y mencionar lo que estaba terminando. Y es que no a través, o sea, el socialismo no es a través de un gobierno que aunque escoja el pueblo, sean, por ejemplo, quienes gobiernen terratenientes o personas que acaparan todas las riquezas y que sus acciones son en torno a su beneficio propio. Entonces, pues no corresponde, por ejemplo, el ejemplo y lo que Jason estaba diciendo. Y pues bueno. Bueno, mira esto, cuando debemos ser concretos con esto, Juan. Tú no puedes comparar el socialismo real con el capitalismo real, utópico. sí. Ni puedes comparar, o sea, tú tienes que comparar con capitalismo real con socialismo real y capitalismo utópico con el socialismo utópico, ¿sí? Entonces, al entrar en esa discusión, tenemos que entrar incluso en temas de economía y de precios y de quién los maneja, pero volvemos al mismo tema del principio con Daniel. Cuando el Estado está interviniendo la educación, está obteniendo intereses. Cuando tenemos un Estado tan grande como en Colombia, el Estado, y entonces los de la primera línea nos están matando, nos están robando, etcétera, etcétera. Pero resulta y pasa que toda esa gente es de izquierda, porque todo su sistema económico es intervencionista, es socialista. Y usted lo acaba de decir, Juan, el socialismo es intervencionista. Pues si resulta que si se aplicara el socialismo puro en Colombia, quedamos como Venezuela, quedamos como Cuba. ¿Por qué? Está errado. Claramente. Si realmente, por ejemplo, si realmente se aplicara un Estado planificado a través de un gobierno del proletariado, por ejemplo, nosotros pudiéramos producir cosas que no se producen en este momento y que no se producen en este momento no porque el gobierno intervenga en política, sino que no se producen porque el sistema que realmente es neoliberal, que el sistema capitalista que tenemos corresponde a que las empresas que creen o a las personas que creen empresas, pues, y las multinacionales que participan en el mercado colombiano realmente se enfocan y crecen sus productos y realizan sus mercados en torno
al crecimiento propio y no pensando, por ejemplo, nosotros aquí en Colombia no producimos realmente no producimos casi nada, pero aquí en Colombia, por ejemplo, nadie explota un material que se llama las tierras raras, que es el material con el que se producen la mayor cantidad de celulares y aparatos tecnológicos, y eso no se produce porque al menos con el Estado colombiano, tal vez a través ilegalmente, tal vez pero no se explota, lo explota la guerrilla y lo explota el régimen de Maduro, o sea, sí, bueno, por eso digo, si lo explotan, se explota de manera ilegal, pero esto, el Estado y los aguacates no genera economía, el Estado colombiano no genera economía en torno a productos como este, porque pero el Estado o las empresas, ¿quién debe generar la economía, el Estado o las empresas? Cuando dije, pues, o sea, obviamente las empresas no generan economía, pero obviamente estaba mencionando en torno a ¿por qué las empresas no generan economía? Bueno, faltan incentivos realmente para que al menos ¿Sabe por qué? Por los altos impuestos. Y eso es un distintivo de la izquierda, de un régimen totalitario y estatista, los altos impuestos. Juan, tú hablaste de estado planificado. Por favor, defíneme qué es estado planificado. Corto, porfa. Un estado planificado es donde, por ejemplo, los gobiernos puedan generar políticas, en este caso, el proletariado, pueda generar políticas enfocándose en qué aspectos de la producción, por ejemplo, nosotros nos debemos enfocar o también debemos producir. Eso es algo pues muy generalizado en cuanto a todos los bienes, todos los servicios, por ejemplo. ¿Hay algún estado que haya hecho eso? ¿Cómo? Sí lo hay. ¿Quién? ¿Cuál estado? Espérame un momento, porque es que eso no quedó absolutamente claro. Ese tema de estado planificado, ese concepto que acabas de dar, es una generalidad de la economía. Simplemente es el manejo de los recursos, Juan. Entonces, específicamente en el asunto económico, el estado planificado, ¿cómo actúa? Planificando la economía. Exactamente. O sea, literalmente. Eso fue lo que dijeron. Es que dijo algo muy general, pero yo necesito saber cómo funciona. El Estado planificando la economía. El Estado que planifica, lo planifica la economía, y una economía planificada es planificada. Eso está clarísimo. Yo quiero saber qué Estado, perdón, sí está claro, está muy claro. ¿Qué Estado? Es claro porque él no fue capaz de definirlo. Está muy claro. Yo quiero saber es qué Estado planifica la economía y tiene una economía planificada por el Estado que la planifica. ¿Qué Estado? Perfecto. Hay estados comunistas que tienen una economía. Uno. Ustedes han hablado de varias características que tienen los un Estado, gobiernos. Cuba, ¿cuál? Déjame construir la idea. Déjalo responder, Ricardo. Varios criterios, varias características que tienen los países socialistas o comunistas. Uno es la intervención del Estado en la economía. ¿Cuál, hermano? Dos, el alza de los impuestos. No, un estado que haga eso perfectamente. ¿Cuál, por favor? China. ¿China? Error. Planes quinquenales. Estado de partido único, comunista. Expropian. Y tienen capitalismo, por Dios, por eso Uribe es maoísta. Capitalismo intervenido. Eso es. El régimen chino es un régimen maoísta. Miren el modelo chino y miren el modelo que propone Uribe. Es la misma cosa. No, jamás. Estado comunitario, señores. Léanse esa tesis. Acabo de escuchar que uno de ustedes mencionó que era capitalismo intervencionista, pero ahora mismo creo que ustedes mismos dijeron que el capitalismo intervencionista era socialismo, entonces. Sí, yo no he dicho eso. Miren, pero ¿qué fue lo que no entendieron? Una economía comunista toda. Es capitalismo intervencionista, ¿por qué se lo digo? No, pero entonces, ¿por qué planifican la economía en planes quinquenales? No, mira. Claro, hace poquito se reunió el Partido Comunista Chino para cuadrar los planes quinquenales, claro está. ¿Y eso qué tiene que ver? Se puede ser quinquenales, anuales, no tiene que ver eso, hermano. Están planificando la economía.
Tienen Obvio, un sistema porque son político de comunistas. partido único. Claro, Me está claro. dando Es una que, razón. Entonces Me estamos está de dando una acuerdo. razón. Estamos de acuerdo. Esa Está grabado, característica está del grabado. comunismo. Daniel, Ahí no hay libre Está mercado. grabado. Daniel, Ahí no hay libre mercado. no hay grabado, libre está mercado. grabado. Daniel, Eso es es que mercantilismo, planificado por el Estado. resulta que Comunismo. en China lo que hacen es usar la coacción a través de las fuerzas militares para sacar provecho de la población. O tú puedes mirar entrevistas sobre la gente en China. Bajan los ¿sí? salarios. Y gente que está, Son esclavos. y la gente está aburridísima del comunismo. La gente está aburridísima del comunismo. Por Pero cada ¿quién se video le que mete me muestres, yo te puedo contra mostrar el dos. ejército? Mira, contra el ejército más grande que tiene China. Entonces, ¿a qué me refiero con esto? Bueno, ustedes me van a decir que las fábricas de Apple están allá, que las fábricas de Microsoft. Nike. Claro, todas están allá, pero todos sus empleados están siendo explotados. Claro. Hay una fuerza coercitiva sobre la población para que el Estado se enriquezca. ¿Sí? Y si no, miren el ejemplo de Evergrande ahorita. Es una multinacional de bienes raíces que en este El momento... Estado no, el proletariado de que manda. Sí, el proletariado. Sí, eso es una contradicción. Pero Evergrande, por ejemplo, va a entrar en quiebra. En la única posibilidad de que esa empresa obtenga la salvación es a través del gobierno. Si no, no hay posibilidad. Mire, cuando usted tiene una empresa, Daniel, si algún día va a poner una empresa, el Estado tiene la posibilidad de quitarle todo lo que tiene, si es comunista. ¿Para qué? Para manejarle su economía. Eso es todo lo que hacen en China. Y no solamente eso, sino que manejan su conciencia, manejan su religión, manejan errado su cuando dije que economía. China era comunista. Pero usted dijo que combinaba bien, que era un Estado que combinaba bien. Estás que planificaba confundido. No. Un país exitoso bajo un modelo comunista. No es exitoso. No es exitoso. No, China no es Dime exitoso. una cosa, Daniel. ¿Tú cómo Millones de esclavos, mides el cualquiera es éxito? exitoso. ¿Tú cómo mides el éxito, Daniel? Los esclavistas demócratas en Estados Unidos eran bien exitosos financieramente, pero eran esclavistas. Y ese modelo no funciona en un país libre. No funciona. Daniel, en China funcionará. ¿Cómo mides el éxito, Daniel? Pero yo te digo, me estás pidiendo un caso. Daniel No, y si tú Juan, miras los quizás indicadores económicos. Daniel, quizás ustedes no han leído o no han investigado o no han viajado lo suficiente para darse cuenta de lo que ocurre después del Océano Atlántico y del Océano Pacífico. Si usted viaja a China, usted va a encontrar una cantidad de buques de alto tonelaje en alta mar que son convertidos en talleres de manufactura en los que se realizan precisamente esos productos que ustedes llaman que son del Estado y que son fabulosamente articulados y en donde esa fuerza de trabajo que ustedes llaman proletariado es quien realiza esos trabajos bajo unas circunstancias y condiciones inhumanas, infrahumanas, en donde no se les paga ni siquiera $0.50 por semana. Más o menos como si trabajaran en Amazon, ¿verdad? $0.50, no señor. Sí, estoy hablando, sí, como Amazon. Estoy hablando. Los empleados, el proletariado de Amazon en Toronto se les paga vulgares $14 la hora. En alta mar, a este Amazon es esclavista. Que usted tanto pregona y que ojalá el proletariado sinceramente fuera enaltecido, como usted dice y sueña. Ese proletariado es el que está trabajando ya en alta mar, en esos buques, bajo primero unas medidas de seguridad impositivas, terribles, inimaginables, porque no se puede escapar ninguna de esas personas. Usted supiera la alta de suicidios que hay en alta mar. En estos ¿De qué país, perdón? En China. En China. Ellos todo lo producen en alta mar. ¿Por qué? Porque en alta mar no hay leyes. En alta mar no hay leyes. Nadie es dueño del mar después de ciertos límites marítimos. Después de ciertas millas marítimas no hay leyes. Y cada quien hace lo que quiera. Por eso es que esta francesa que descubrió
todo esto del espectro del ADN, para poder ubicar quiénes son realmente nuestros antepasados, lo hizo en alta mar, porque en alta mar no iba a pagar impuestos, podía tener científicos, médicos, bacteriólogos, enfermeros gratis, porque nadie le obliga a ella a pagar nada en alta mar. Y una investigación que podría haber costado $5 billones no le costó sino $2 millones, porque era su ley en alta mar. Yo les pregunto a ellos si ellos no quieren, responde igual a un, si ellos les parece China, si les parece aquí a los invitados que China es un estado ideal, ¿por qué no se van a China? Porque me gusta Colombia y creo que puedo transformar y cambiar Colombia de pensamientos como los que ustedes están mencionando aquí. O sea, ¿quieren ustedes volver a Colombia como una manada de esclavos chinos controlados por un proletariado de élite y el pueblo que siga comiendo de la que sabemos, mientras la élite está feliz y se llama proletariado, la élite se llama proletariado, pero el pueblo, perdón, los chinos tienen su élite y esa es la élite del proletariado, es la dictadura del proletariado. Son los principales compradores que casi obligaron al gobierno canadiense, que también es de zurdo e intervencionista, a que le pusiera impuesto a que la gente, porque los chinos llegaban con el efectivo a comprar un apartamento que costaba $600,000 y pagaba $1 millón sin problema, dice, dame 10. Sí. Esos no son proletariados. Comprar un apartamento, y no uno, sino 10, no es proletariado. Y son aquellas personas de la China que se lucran precisamente de la mano esclava de los chinos, del verdadero... Como sucede en Venezuela y como sucede en Cuba, la misma vaina, como sucede en Colombia. Daniel. Y como sucede en Estados Unidos también. Sí, Daniel y Juan, Daniel y Juan, ustedes hablan de la aprobación de la ley 099 porque el gobierno no aprobó la subida de un salario mínimo. En China, los chinos tienen la posibilidad de votar a favor de un decreto de estos, ¿o qué les pasa si llegan a pedir que les suban los sueldos? O sea, realmente ahí se está, la ley 099 no impidió que se subieran los sueldos. Al contrario, lo que hizo fue que los jóvenes que se acaban de graduar ganen un salario mínimo. Al contrario, o sea, los bajó. Y es una dictadura del proletariado, o sea, de la clase trabajadora. Realmente no sé cómo funcionaría en el caso concreto como usted acaba de mencionar. Y la respuesta sería... Que la respuesta no está respondiendo. No, te vas por la... Pero a mí me gustaría saber en qué sistema político los ciudadanos votan por la aprobación de una ley, de un proyecto de ley. Total. No te entendí la pregunta, perdón. ¿En qué país, en qué sistema político los ciudadanos votan en China para aprobar o no aprobar un proyecto de ley? China, Venezuela y Cuba. Sí. ¿Me puedes decir una ley que hayan aprobado los venezolanos? Es que es precisamente por eso, Daniel. Por eso. No existe un sistema político donde los ciudadanos... se llama república y es un sistema representativo. Por eso uno elige sus legisladores y por eso uno tiene obligación y derecho. En todos los países hay legisladores parlamentarios. Así funciona Canadá. Porque Estados Unidos funciona así. Tú hablas, todos los países tienen congresistas. No es cierto, hombre. Miren, Colombia es que ese es el cuento, es la falsa. Y los congresistas en Colombia no son ciudadanos. Es la falsa democracia. Es la falsa democracia que existe en Colombia. Los congresistas en Colombia no son ciudadanos. Son ciudadanos. Entonces. Y se supone que van a representar a su electorado. No pasa. Porque ningún país de izquierda sucede eso. No representa nunca a su electorado. Es que no es en un país de izquierda. No es en un país con un sistema político de democracia participativa y democracia representativa y no de democracia directa. Ahí sí te la compro. Pero si perdón. Democracia directa, ¿cómo? O sea, voy a democracia directa es donde los ciudadanos que tienen... Por cada ley que vaya a sacar el Congreso, o no va a existir el Congreso,
por cada ley vamos a ver si permitimos que se suban o se bajen las tarifas de la luz. Vamos a convocar elecciones para que 80, 90 millones de personas digan si sí o si no. ¿Eso es lo que ustedes pretenden? Entonces, ¿por qué está mal que en China los ciudadanos no voten por un proyecto de ley? No votan porque es que ni siquiera tienen legisladores. Sí votan, claro que sí votan. No. Ahí. Y el Partido Comunista no hace su asamblea, para elegir quiénes son los directivos del Partido Comunista. Es diferente. Eso es una... Vayan a China, muchachos. Vayan a China. ¿Son o no son elecciones? Vayan a China. Juan y Daniel. Ellos no tienen legisladores. Bueno, desafortunadamente, perdónenme, señores, miren, esto está muy interesante, brillante, los muchachos. Yo quiero dejar una nota. Cuando todo es de todos, nada es de nadie. Por consiguiente, no hay garantías, no hay posibilidades de ejecución, armonización y uso racional y adecuado de ninguna clase de bien y servicio. Una cosita interesante. Y a mí me gustaría dejar una frase también para la reflexión, que la dijeron por allá hace como 200 años, y es: el capitalismo destruye sus dos fuentes de riqueza, la naturaleza y la raza humana. Yo quiero dejar una frase. Claro, por la competencia. Yo también quiero dejar una frase. Si quieren conseguir una verdadera democracia y un Estado que sea viable, váyanse a China, a Venezuela o a Cuba. Bien, para finalizar, porque definitivamente debo... O a Canadá. Uy, no, acaban de... No, terrible. Alfonso está feliz en Canadá. No. Horrible. Muchachos, muchas gracias por su participación. Para finalizar, un par de cositas que también tenía por acá con el que iniciamos, que muy bien Daniel nos comentó sobre la educación y la injerencia del Estado en la educación. FECODE es abiertamente izquierdista, 100% izquierdista. 2, los intereses propios. Yo no estoy residente en Colombia porque mis intereses propios son defendidos y mejor representados en otro país que en este. Y así está una gran cantidad de empresarios que se llevan su dinero. Que el dinero, el Estado jamás produce dinero, jamás. Reparte el dinero ajeno. En el caso de Colombia, el 80% del reparto queda la camarilla política, no importa el color que dicen ser, pero se lo reparten ellos. Y un 20% va a la cosa. Entonces, cuando la Universidad del Atlántico, por ejemplo, es gratuita, eso lo pagamos los que paguen los impuestos, o lo pagan las personas que pagan los impuestos. Va a competir contra la universidad que es privada, que tiene intereses, independientemente que el dueño sea una persona o sea un conglomerado, difícilmente. Entonces, esto es absolutamente importante. Yo los felicito a ustedes por el hecho de poder conversar con la profundidad o con la pasión y con el respeto que lo hemos podido lograr. De verdad que mi aprecio. Muchas gracias. Una admiración profunda por Juan. Una sola cosita que quiero yo que quede en el tintero. Juan, yo sé que tu familia, Sujei, que la vi por ahí, te han educado en un contexto religioso de valores. ¿Crees tú que esos valores permanecen con esta ideología política, por ejemplo, que defiende el aborto, que defiende toda esta ideología de género LGBT, QRP, lo que fuera? Ese tipo de cosas es compatible con esa formación que tú recibiste. Para finalizar, y los dejo a ustedes para que se despidan y de todo lo demás. Yo con esto cierro. Gracias. Bueno, sí, o sea, respecto a esa pregunta, realmente total, yo creo que si nosotros, o sea, cristianos, o sea, cualquier tipo de persona en la sociedad no defiende y no permite la reivindicación de todas las minorías que realmente se han visto marginadas y se han visto excluidas de los espacios de poder, de los espacios, de cualquier tipo de espacio en la sociedad, realmente quienes están mal son esas personas. Y en los temas, y eso para cualquier otro tipo de tema. Por ende, yo creo que incluso
recordemos que quien más defendió a todas las personas en la sociedad sin ningún tipo de exclusión fue Jesús. Entonces, pues ahí como que culminando esa idea y redondeando la idea. Y sí, muchas gracias por el espacio. Creo que además de alerta de falacia. Alerta de falacia, Juan. Cuando falacia que Jesús destruyó. La próxima vez, si Dios permite, podamos hablar sobre incluso asuntos teológicos y por qué hay una contradicción entre el cristiano socialista con la teología bíblica. Pero no, de verdad, Juan, que te doy muchas gracias, y a ti, Daniel, me parece que son dos jóvenes muy respetuosos. Y en esto se basa precisamente el liberalismo y la democracia, en compartir ideas y no a través de la coacción y de imponer cosas. Debatimos y hablamos rico. Listo. Vale, muchas gracias, como estaba diciendo, y creo que a pesar de las diferencias y todo, igual comparto la idea de que fue de manera respetuosa. Entonces, muchas gracias por el espacio, Alfonso, y a todos los compañeros que estaban aquí y que estuvieron en la transmisión virtual. Sí, muchas gracias a todos por el espacio, muy provechoso. Un saludo y un abrazo para todas y todos. Gracias, muchas gracias a ustedes por estar, y concluyo con la frase que dije en un principio: el socialismo es una impostura del cristianismo. Feliz noche y muchas gracias.